San José el martes 29 de junio a la 1 p.m. Alerta de estafa. No respondas a los mensajes de texto o correo electrónicos del Padre Henry pidiendo tarjetas de regalo. Él nunca te pedirá tarjetas. Holy Spirit Catholic Community no tendrá adoración de 24 horas el 2 y 3 de julio debido al fin de semana festivo del 4 de julio. Por favor, ignore el anuncio en el boletín. También los rosarios comunitarios ya van a comenzar. Si quieren apartar una cita para que don Fernando y otras familias vayan a rezar el rosario algún sábado, por favor, contacte a don Fernando. Él está sentado en la parte de atrás. Y también pueden platicar con Ramón sobre los rosarios comunitarios. Hoy rezamos por el eterno descanso de las almas de Pablo Durón Telles y María Elisa López Ramírez. Por favor, si nos ponemos de pie para empezar nuestra celebración, y no olviden de poner sus celulares en silencio. Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a iniciar esta celebración eucarística en este domingo 13º del tiempo ordinario. Son 34 semanas y vamos en la semana 13º del tiempo ordinario. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por las intenciones que ya han mencionado, por todos nuestros difuntos y por cada una de sus familias, para que el Señor les bendiga, les proteja, les conceda su providencia. Vamos a iniciar esta celebración reconociendo humildemente nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Pedimos en esta celebración por el eterno descanso de Pablo Durón Telles y María Elisa López Ramírez. También pedimos por todos nuestros familiares enfermos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Alimentémonos de la palabra de Dios. Pueden sentarse un momento. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ella veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Fieles suyos, den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Salve, Señor, porque tú me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos,
Ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura: al que recogía mucho, nada le sobraba; al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Destruyó la muerte e hizo resplandecer la vida por medio del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla. Y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y le preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa,
al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: Óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Siéntense un momento, hermanos. Bien, pues en este domingo la palabra nos invita a reflexionar en muchos aspectos, pero yo solamente voy a considerar dos de ellos. El primero, que encontramos en la primera lectura y en el Evangelio, y yo creo que es el mensaje más fuerte de este domingo, que es acerca de la enfermedad, de la muerte, porque en el Evangelio encontramos que Jesús tiene 2 curaciones, realiza 2 milagros en ese día. Dice que Jesús iba, ¿verdad?, de camino, se le acerca el jefe de la sinagoga. ¿Quién era el jefe de la sinagoga? Aquel que se encargaba de repartir los oficios en la asamblea. Era una persona importante dentro de la religión judía. No todos los judíos eran malos. No todos los judíos estaban en contra del Señor. Había algunos judíos que sí valoraban todo lo que Jesús hacía, las palabras que Jesús decía. Ojalá que nosotros tengamos siempre esa apertura para saber aceptar el mensaje de Dios y también para recibir de Dios las grandezas. Y entonces para eso se requiere algo muy importante, que es la fe. Tanto esta persona, el jefe de la sinagoga, como la mujer que tenía 12 años ya viviendo enferma. Imagínense todo ese tiempo. Dice el texto que había gastado todo su dinero, había gastado todo, se había quedado en la quiebra, pero no había podido recuperar la salud. Ningún médico le había podido ayudar. Ahí es donde descubrimos que hay cosas que tienen su límite. La misma persona humana, la misma ciencia, tiene su límite. Dios está por encima de todo. No hacemos a un lado la ciencia. Quien está enfermo necesita ir al médico, necesita ir al doctor. Nosotros como católicos, cristianos, no decimos que solamente la fe es la que nos va a ayudar. También la ciencia, también la razón. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios inspira a aquellas personas para que obren a través de la medicina, a través de la ciencia. Esa es la enseñanza de la Iglesia.
Nosotros no solamente decimos no, solamente con la pura fe basta. Ese tipo de ideas se le conoce como el fideístas. Mucha gente tiene esta forma de pensar, especialmente otras iglesias. Solo la fe, dicen algunos. Eso se llama fideísmo. Nosotros en la iglesia, según lo que nos enseña también el Papa Juan Pablo II, la fe y la razón van de la mano. Por eso es importante también recurrir a la ciencia, pero como ya decía, la ciencia tiene su límite. Hay cosas que no podemos explicar, hay cosas que la ciencia no puede resolver, que no puede demostrar. Y eso también nos debe de hacer cada vez más humildes, porque hay gente que dice que no necesita de Dios, que tiene inteligencia, se siente fuerte, porque tiene bienes, porque tiene una riqueza, entonces excluyen a Dios. Sin embargo, hay que siempre sentirnos necesitados de Dios. Dios nos da mucha inteligencia, Dios nos da riquezas, pero siempre tenemos que recurrir a Él. Fíjense cómo este hombre, jefe de la sinagoga, va a buscar a Jesús, porque seguramente también descubrió que en Él iba a resolver la situación que estaba enfrentando. Él no sabía si Jesús le iba a dar la salud, sin embargo va con Jesús. Hay que tener presente eso, porque a veces buscamos a Dios para que nos resuelva solamente un problema, pero después nos olvidamos de Él. Y ese es el caso de muchos cristianos católicos que buscan a Dios solamente para pedirle algo, y después que Dios les concede eso, no vuelven a regresar ni siquiera a darle gracias por aquello que han obtenido. Hay algunas otras personas que buscan a Dios, pero cuando no encuentran los resultados de lo que le piden, nunca más se vuelven a parar en la iglesia. Es una realidad, pero nosotros, ¿verdad?, tenemos que procurar buscar al Señor en todo momento, tanto cuando nos vaya bien como cuando nos vaya mal. Porque el estar en la iglesia no significa que siempre vamos a estar bien, que nunca vamos a tener problemas. Ustedes pueden preguntarles, especialmente a las personas que ven más aquí en la iglesia, si no tienen problemas. Pueden preguntarle al padre Henry si no tiene problemas, si no tiene dificultades, si no tiene enfermedades. En realidad, este caminar es el que el Señor nos ha invitado a seguir, a abrazar la cruz, no hacerla a un lado, al contrario, avanzar siempre con esa idea de santificarnos a través del sufrimiento, a través del sacrificio. Entonces, vemos dos milagros en el Evangelio. Este jefe de la sinagoga recurre a Jesús. Jesús decide ir a curarla, y allí encontramos el siguiente milagro, que no fue propiamente voluntario de parte de Jesús, sino que esta mujer, movida por la fe, va a buscar al Señor. Dice que ya había gastado todo su dinero, había visitado a todos los doctores y nadie le había podido ayudar. Llevaba 12 años enferma. Esto lo vuelvo a repetir porque fíjense cómo esta mujer tenía 12 años enferma, y la niña que va a resucitar, que aparentemente ya estaba muerta, también tenía 12 años de edad. El número 12 tiene un significado muy especial en este texto. Uno que nos habla acerca de las 12 tribus de Israel, que son, ¿verdad?, los hijos de Israel, que forman las 12 tribus y con el cual se forma el pueblo de Dios. Y con la niña simboliza el nuevo pueblo de Dios, aquel que van a ser, es decir, la iglesia cristiana. El pueblo de Israel y el pueblo cristiano aquí se unen, y Dios está con ellos en su sufrimiento, en sus dolores, en su enfermedad. Dios sigue siendo el mismo.
Eso es lo que nos quiere decir esta parte del Evangelio. Dios está con nosotros en todos los tiempos. Estuvo con el pueblo de Israel y sigue estando, pero también con el pueblo, el nuevo pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Dios somos nosotros, que es la iglesia cristiana, que nace en Pentecostés. Allí nace la iglesia cristiana. Cuando digo iglesia cristiana no me refiero a las iglesias protestantes, nos referimos a nosotros, porque podemos nosotros demostrar incluso con algunos documentos que la iglesia católica está presente desde estos primeros inicios de la iglesia. Entonces podemos tener la certeza de que el nuevo pueblo de Dios somos nosotros. Y bueno, en el segundo milagro encontramos cómo ya le dijeron al Señor que la niña había muerto. Sin embargo, aquí descubrimos cómo el Señor tiene el poder sobre la enfermedad. Hace 8 días veíamos que estaban los apóstoles en una barca y de repente se desató la tormenta. Dios está por encima hasta del medio ambiente. Dios tiene poder hasta en la misma muerte. Dios nos ha dado la vida y Él es el que nos va a quitar en el momento que Él decida. Nosotros no sabemos en qué momento vamos a morir, pero es una certeza. Esta niña que aparentemente, ¿verdad?, dice aquí que no estaba muerta, estaba dormida, pero podemos decir, el Señor le da nuevamente la vida, pero seguramente después de algunos años volvió a morir, porque nuestro cuerpo es mortal, pero nuestra alma es inmortal. Por eso es muy importante vivir intensamente el tiempo que Dios nos permita aquí en la tierra. Pero hay que tener presente que no nos vamos a quedar aquí para siempre. Va a llegar algún día en el que nos vamos a ir. Yo no sé si ustedes piensan en eso, en ese tema, ¿verdad?, en el tema de la muerte. A veces preferimos, por el temor, por el miedo, mejor no hablar sobre la muerte. Y es también algo muy natural, muy normal que tengamos miedo a morir, porque es algo desconocido para nosotros. Sin embargo, la muerte para los cristianos, para nosotros, es el paso para poder estar con el Señor. Para eso tenemos que esforzarnos aquí en la tierra, vivir como el Señor nos pide, cada día esforzándonos, tratando de ser mejores personas en la vocación que cada uno tenga. Pero estamos encaminados a la eternidad. Estamos entonces aquí en la tierra preparándonos para ese momento final, que es cuando vamos a estar con el Señor. Es importante hablar sobre este tema para no perderlo de vista, porque nosotros no vamos a quedarnos aquí para siempre. Y el segundo tema que hablábamos al inicio, ¿verdad?, es acerca de lo que nos dice la segunda lectura, acerca de la generosidad. San Pablo nos llama a practicar la caridad, a hacer el bien, a no cansarnos de hacer el bien. Muchas personas dicen, yo soy una buena persona porque no mato, porque no robo, porque no hago mal a nadie. Pero no nos debemos de conformar solo con eso. Debemos de hacer algo más, debemos de hacer el bien. Todo católico, todo cristiano está llamado a hacer el bien, a trabajar, a ser generoso en su entrega. Y dice aquí que Dios nunca va a abandonar, va a dejar a aquella persona que es capaz de ayudar a los demás. Es una virtud que en esta semana tenemos que practicar, bueno, no solamente en esta semana, sino en toda nuestra vida, pero que sobre todo en estos días tenemos que recordar. Si podemos ayudar a los demás, ya sea de forma material, pero no solamente ayudar al otro significa darle algo, sino también podemos nosotros dar un consejo, también podemos ayudar a otra persona motivándola. Entonces, de esa manera estamos haciendo un bien, incluso hasta la corrección. Cuando uno es capaz de corregir a otra persona por su bien,
está haciendo una obra de caridad, porque entonces estamos entendiendo bien que el Señor nos llama al servicio y que si nosotros no decimos nada cuando una persona está equivocada, entonces también nosotros nos hacemos responsables de eso que está pasando. Por eso es importante ayudar a hacer el bien y hasta en la corrección. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos ayude a siempre confiar en Él, a crecer en nuestra fe, para que ante todas las circunstancias de la vida siempre recurramos a Él, siempre le busquemos a Él. ¿Cuánta gente, por ejemplo, cuando tiene una enfermedad y ya ha buscado por todos lados, en la desesperación cae en prácticas que no son correctas? Hay personas que recurren a los lujos en su desesperación y a veces esto les hunde más, porque les limpian, ¿verdad? Pero les limpian el bolsillo, les limpian las carteras, entonces no les ayudan en realidad. Hay gente que recurre más bien a la llamada Santa Muerte, creyendo que ahí van a encontrar la salud, y ciertamente el demonio tiene poder. Por eso muchas personas, cuando recurren a ese tipo de prácticas, aparentemente son sanadas, pero cuidado, porque el demonio cobra todo lo que nos da, todo lo que les da a aquellos que le piden, ¿verdad? Hay que tener cuidado. De una o de otra manera, el demonio les cobra los favores que les realiza. Por eso tengamos cuidado. Hay gente que se le hace muy fácil, con tal de ver a su familiar sano, recurren a ese tipo de prácticas, pero después el problema se hace más grande. Mejor busquemos a Dios, acerquémonos a Él. Nosotros tenemos la oportunidad de tocar al Señor, así como lo hizo esta mujer que tenía 12 años de hemorragia. ¿Dónde lo podemos tocar? En la celebración eucarística, ¿verdad? Aquí en la hostia consagrada, ahí está presente el Señor. Hace falta acercarnos con más fe y también preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué me permites vivir esta situación? No en forma de reproche, sino más bien preguntándole qué podemos sacar de manera positiva de la situación que nos toca enfrentar. Algo tenemos que sacar de provecho, ya sea de la misma enfermedad, porque la enfermedad nos purifica, nos santifica. Podemos ofrecer los dolores en favor de alguien y no solamente estamos lamentando porque nos estamos sufriendo. Y yo siempre digo, ¿verdad? Cuando nosotros pensemos que estamos sufriendo, veamos a nuestro alrededor, porque hay gente que sufre mucho más. En otros lugares, los niños, ¿verdad? En medio de las guerras, que les mataron a sus papás, y así muchas otras tantas situaciones, y ahí es donde uno encuentra motivos para seguir adelante. ¿Cuánta gente a veces se cae en la depresión, en la soledad? Pero si nos damos cuenta, hay otras personas que nos dan lecciones. Gente que ha perdido una parte de su cuerpo y que ahora, ¿verdad?, tiene que buscar otra forma para seguir adelante. Yo les invito a que busquen, ¿verdad?, ahí en internet el testimonio de Tony Meléndez, si lo han escuchado, ¿verdad? Tuvo la oportunidad de cantarle al Papa Juan Pablo II. Él toca la guitarra, no tiene manos, toca con los pies. Hay otro personaje por allí también que se llama Nick, y él no tiene ni manos ni pies, ¿verdad? Pero él ha logrado ir adelante. Cualquiera de nosotros, yo creo que se hubiera derrumbado. ¿Por qué me pasa esto a mí? Ya no quiero vivir. Pero hay personas que nos enseñan que podemos seguir adelante. Entonces hay que ver esos ejemplos. Gente que a veces por alguna situación ya no quiere vivir. Personas que dicen: es que ya todo no tiene sentido. Pero si vemos esos ejemplos, son motivaciones para seguir adelante. Pidámosle a Dios que nos conceda más fe ante las circunstancias que nos tocan vivir. Guardemos un momento de silencio para poder continuar.
Vamos a ponernos de pie para profesar juntos nuestra fe. Decimos todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Venimos ante Dios con nuestras preocupaciones, confiados en nuestras peticiones, en que nuestras peticiones son escuchadas. Vamos a decir: te rogamos, Señor, por los monjes y monjas, los monasterios y los conventos, para que crezcan en santidad y con su ejemplo inspiren las vocaciones. Roguemos al Señor. Por los dedicados al servicio público, para que apliquen las leyes con justicia y gobiernen con sabiduría. Roguemos al Señor. Por los que viajan durante el verano, para que estén seguros y encuentren al Creador en la belleza de la creación. Roguemos al Señor. Para que un clima favorable, buen crecimiento y rendimiento, y para la salud y seguridad de nuestros agricultores y ganaderos, roguemos al Señor. Por los miembros de esta asamblea, para que visiten a los enfermos y encuentren alivio a sus propias penas, roguemos al Señor. Pedimos por cada una de sus familias, que el Señor les ayude en sus dificultades, en sus necesidades, que les dé consuelo, que les dé paz, especialmente a aquellos que han perdido algún ser querido, que les dé la fortaleza. Roguemos al Señor. Dios de la vida y los vivos, te ofrecemos estas oraciones con el corazón agradecido. Escúchanos y concédenos lo que te pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Presentemos a Dios nuestras ofrendas y con ellas nuestra vida. Pueden sentarse un momento.
de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación, por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión a los cielos, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Pablo Durón Telles y María Elisa López Ramírez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Acercarnos a Cristo como con la fe de aquella mujer que tenía 12 años enferma. Lo que para a los demás resulta ya perdido, ya sin poder realizar nada, para Dios es posible. Siempre hay algo que hacer. ¿Cuántas personas hundidas en algún vicio constantemente escuchan que ya está perdida esa persona, pero para Dios no? Por eso siempre debemos de acercarnos a Él con esa confianza de que Él nos levanta, de que Él nos sana. Y recordemos que lo principal que Dios busca sanar es nuestro interior, porque estando bien en el corazón, en el interior, podemos estar bien exteriormente. Pidámosle al Señor que sane todo nuestro ser. Una de las correcciones que se hacen, ¿verdad?, cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes responden, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hay gente que dice, bastará para sanar mi alma. Pero en realidad, la corrección litúrgica es que Él viene a sanarme en todo mi ser, es decir, alma y cuerpo. Entonces lo más correcto es decir eso, bastará para sanarme, no solamente mi alma. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. De Cristo. Oración espiritual de comunión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Pónganse de pie, hermanos. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que, unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, hermanos, antes de darles la bendición, pues nuevamente invitarlos, esperemos no enfadarlos, ¿verdad? Pues estamos invitándolos a que asistan a los retiros bíblicos. Es una oportunidad que tenemos todos, ¿verdad? Ustedes aquí en la parroquia. Entonces, ojalá que puedan asistir. Es la próxima semana. Empezamos a las 9 de la mañana el día sábado y termina aproximadamente a las 6 de la tarde. Y el domingo empezamos a las 8:30 y terminamos con la misa de 1. Entonces, ojalá que puedan participar. Quienes no han venido a ningún retiro pueden participar todavía. Y bueno, los que ya han venido a los otros retiros, ojalá que perseveren, que continúen esta formación que es muy importante para todos nosotros como cristianos. Y después también les invitamos para que asistan a las parejas, al retiro para matrimonios. Los que ya están casados pueden participar y los que viven en unión libre también pueden participar. Entonces, este retiro va a ser allá en Idaho Falls, en la Iglesia de Cristo Rey, ahí en el salón. Ahí vamos a tener, primero Dios, el retiro. Ya si hay algún cambio les avisamos, pero esperemos que sea allí el lugar. Va a ser el día 31 de julio y 1 de agosto, sábado y domingo. Este es el de parejas, nada más que va a ser a cupo limitado, por eso quienes vayan a participar, aquí todavía tengo algunas aplicaciones para que ustedes llenen. Puede ser hoy, puede ser la próxima semana, que también vamos a andar por acá. Ustedes pueden platicarlo allí, quienes están casados, quienes viven con alguien, para así poder asistir a ese retiro. A ese retiro solamente el único detalle, ¿verdad?, es que tienen que participar todo el retiro. Entonces no pueden ir solamente un día, no pueden ir a mediodía, no, ahí en ese retiro, desde que empieza el retiro hasta que termina. Claro, ¿verdad? Después es de 8 de la mañana a 8 de la noche el sábado y después regresan a su casa y el día domingo continuamos a las 7:30 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. 31 de julio y 1 de agosto. Ojalá que pues se animen las parejas. Yo siempre he dicho que cuando las parejas están bien, cuando el matrimonio está bien, también los hijos hay más probabilidad de que vayan por el camino correcto. No siempre, ¿verdad? Hay algunos casos que el matrimonio son personas ejemplares, son personas de iglesia y los hijos totalmente descarriados. Entonces no siempre es así, pero en la mayor parte de las familias, cuando el matrimonio está bien, también los hijos están bien. Por eso tenemos que seguir trabajando para que los matrimonios sean cada vez más sólidos, estén bien cimentados. Los tiempos lo exigen, entonces ojalá que también ustedes puedan participar. Bien, vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Que pasen feliz domingo y los esperamos la próxima semana.